Muy bienvenidos de nuevo a la sala Gloria Fuertes de Madrid Platform 2022. Empezamos ya el último bloque de la segunda jornada de hoy en el que vamos a hablar de datos. Antes, precisamente, en la sesión anterior estábamos comentando que lo que no se mide no existe y ahora precisamente pues vamos a ver el cómo se mide y el cómo trabajar con estos datos. Tenemos el taller internacional titulado Datos, cómo desarrollar un talento que no existe, donde analizaremos cuáles son los nuevos retos que plantea el trabajo con datos. Reflexionaremos sobre la evolución de las tecnologías y pondremos especial hincapié en el primer desafío, desarrollar a las personas en habilidades técnicas y no técnicas para un mercado de talento inexistente e hiperdemandado. Y para abordar esta temática tenemos con nosotros a Guillermo Watson, que es socio fundador y Chief Data Officer de Datalytics, y a Julio Gómez, que es Solutions Manager en Dominio. Un fuerte aplauso y bienvenidos. Bueno, muchas gracias. ¿La presentación la podemos poner? Ahí va. Bueno, genial. Bueno, arrancamos sentados y después nos vamos parando, pues vamos a hacerlo bien, dinámico. A ver, justamente la idea de la charla hoy es charlar respecto de cómo desarrollar este talento de especialistas de datos. Hoy una profesión hiperdemandada, hiper necesitada, por decirlo de una forma, pero donde el talento realmente no abunda o directamente no existe, ¿no? Antes de arrancar, les presento rápido quiénes somos dentro de Datalytics, les presento rápido qué hacemos. Como se imaginarán, Datalytics nos dedicamos a trabajar con datos. Justamente nos dedicamos desde hace 15 años a lo mismo, a trabajar en transformar datos en información para la toma de decisiones. Nuestro objetivo justamente siempre fue tratar de asistir a las personas o lograr que nosotros, las personas, podamos tomar decisiones ojalá más fundamentadas con datos y ojalá mejores decisiones, ¿no? ¿Qué hacemos? Justamente trabajamos en todo el ciclo de vida del dato, ¿no? Desde la obtención del dato hasta la explotación analítica, la explotación visual y demás. Y justamente siempre en pos de lo mismo, en transformar ayudar a las personas a tomar mejores decisiones. Un poco en términos de números, como dije recién, hace 15 años nos dedicamos a esto. Eso significa que hacemos esto desde la época donde Data Analytics, inteligencia artificial, ciencia de datos, eran palabras inexistentes o directamente ciencia ficción, razón por la cual fuimos obligados a dar muchas charlas de esto, a tratar de evangelizar a las personas justamente en la importancia del dato como activo, ¿no? Una frase que hoy es medio trillada o palabras casi comunes, pero que en su momento eran difíciles de hacerles entender a las personas, ¿no? El perfil de las personas que trabajan con nosotros es un perfil mixto, o sea, tiene un costado técnico que está muy asociado a las herramientas o las capacidades técnicas que necesita una persona justamente para poder trabajar con datos, con volúmenes de datos, grandes volúmenes de datos hoy en día. Pero por otro lado, un costado de negocio porque realmente trabajamos con personas, interactuando. Lo que sea que hacemos, lo hacemos para que otra persona justamente pueda tomar mejores decisiones. Y un poco lo que comentaba, estuvimos obligados justamente a evangelizar, a contar, a divulgar lo que hacemos. Y en este momento, donde finalmente está de moda lo que hacemos, justamente no por estar de moda es sencillo, creemos que es muy importante justamente hablar de temas más allá de divulgación, hablar de este tema que vamos a estar charlando hoy, que es, bueno, ¿cómo hacemos para crear este talento? O sea, en una sociedad donde la oferta y demanda de trabajo muchas veces está invertida, en nuestra profesión está completamente al revés. O sea, está sobredemandado, pero carece por completo de oferta. ¿Y cómo hacemos para hacer eso? Julio. Bueno, yo me presento, me ha presentado antes. Bueno, mi nombre es Julio Gómez, soy Solutions Manager en Dominion. Dominion va a empezar a colaborar con Datalytics en las próximas fechas, en las próximas semanas, en los próximos meses. Vamos a empezar a colaborar con la oferta de Datalytics. En América nos apoyaremos en ellos y ellos se apoyarán en nosotros cuando vengan a Europa. Entonces os voy a contar un poco qué es Dominion, cómo lo vemos, sobre todo la división en la que se encuadra nuestro trabajo, que es la división de Dominion Digital Banking and Insurance. Entonces la experiencia de Dominion en la industria bancaria, financiera y de seguros, sumada al conocimiento de Datalytics del mundo del dato, hacen de esta una alianza ideal para las empresas que quieran aprovechar todo el potencial de sus datos para generar mayores rendimientos y rentabilidad. Dominion, como digo, es una compañía global de servicios y proyectos de ingeniería y multitecnológicos.
Posee una división tecnológica especializada en el desarrollo de proyectos de transformación digital para el sector de banca, finanzas y seguros. Esta mencionada división se enfoca en acelerar esta transformación digital a través de la automatización de los procesos de negocios, cuyo base es la tecnología. Nosotros, en Dominion, ayudamos a los clientes en la creación de modelos de negocio más eficientes y disruptivos. Somos una compañía global y de servicios y proyectos integrales, como ya he comentado, con casi 10.000 trabajadores y más de 1.000 clientes distribuidos en 35 países. Nuestro objetivo es dar soluciones integrales que maximicen la eficiencia de los procesos de negocio mediante un enfoque diferente y la aplicación innovadora de la tecnología. Trabajamos en los campos de actividad de banca y seguros, telecomunicaciones, industria y energía. Facturamos más de 1.000 millones de euros en todo el mundo y cotizamos en bolsa desde el año 2016. Concretamente, el área de Digital Banking and Insurance se estructura sobre 4 segmentos en los que estamos trabajando continuamente, que son las áreas de automatización inteligente, desarrollo de Robotic Process Automation, automatización de procesos de negocio, Marketing Digital Solutions, RegTech, que es toda la parte de prevención de blanqueo de capitales y de fraude en banca, y finalmente el área que yo represento, que es el área de Smart Data. Y es donde aquí vamos a colaborar con Datalytics, porque nuestros clientes lo que están buscando, aparte de que les resolvamos un problema muy concreto que puedan tener de explotación de sus datos, también queremos ofrecer como servicio adicional la posibilidad de formar a todos sus empleados, a todos los que ellos requieran, en todas las habilidades propias de una compañía data-driven, que es lo que queremos, ¿no? Que nuestros clientes se conviertan en compañías data-driven. Y aquí doy paso de nuevo a Guillermo, que va a explicar cómo es la oferta de Datalytics. Claro. A ver, justamente transformar una empresa en data-driven es hablar justamente de personas, ¿no? Es irónico que en este momento, o es paradójico pensar que en este momento tan atravesado por la tecnología, el eje está en las personas. Y un poco de esto va. La charla la vamos a dividir en dos. Una primera parte vamos a hablar un poco respecto de cómo evolucionó los últimos 50 años, en el mundo de Data Analytics, cómo fue cambiando, cómo se fue masificando, cómo se fue especializando y un poco eso cómo generó que la demanda, haya una sobredemanda justamente de talento, y justamente cómo plantea el desafío, que es un poco el objetivo de la charla. ¿Cómo hacemos ante ese desafío de perfiles hiperdemandados que no existen, que realmente no existen, y que va a ser la primera parte de la charla, entender un poco por qué no existen? ¿Cómo hacemos ante ese escenario desafiante? ¿Cómo hacemos para construir estos proyectos? Porque digo, hoy por hoy todos ya creemos que los datos son el activo más importante, lo escuchamos desde 2014-2015, pero finalmente hoy creo que todos estaremos de acuerdo que más o menos o son los más importantes o le pegan cerca. Ahora el desafío es cómo hacemos para construir eso de una forma que sea realmente escalable y puedan brindar puedan asistir en el proceso de toma de decisiones. Entonces, bueno, sin más, una primera parte, uy, qué feo que quedó esto, la presentación, el diseño. Una primera parte donde vamos a estar hablando de las 4 eras de lo que es Analytics. Estos son los últimos 50 años, cortados en 4 etapas. Entonces, una primera etapa, que es justamente, por llamarlo de alguna forma, la etapa precámbrica. Estos nombres son completamente arbitrarios, ¿no? Pero ¿a qué voy? Esto arranca, tenemos un corte arbitrario, en 1970. 1970 a través de Edgar Code, que define el modelo relacional. Y de esa forma empezamos a almacenar los datos en una estructura de tablas, los agrupamos en tablas y nos preocupamos por sus relaciones. Eso que parece tan trivial justamente nos define el concepto de base de datos relacional, que fue lo que usamos para empezar a almacenar datos. 20 años más tarde, 1991 primero Bill Aymon, 1996 Ralph Kimball escriben 2 libros donde se populariza el concepto de Data Warehouse, y ahí empezamos ya si ya sabemos almacenar los datos, ahora veamos cuál es la mejor forma de almacenarlos para que la toma de decisiones o la extracción analítica sea más sencilla. Y justamente eso es lo que plantean estas 2 personas. Entonces el concepto de asistir a la toma de decisiones se populariza, si se quiere, en esa época. Ahora bien, en el 2000, asociado entre 1995 más o menos, la burbuja de las .com, año 2000 más o menos, y sobre todo con la web 2.0, redes sociales y demás,
empezamos a generar nosotros como personas un volumen de información tan grande que nos dimos cuenta que con la tecnología que teníamos hasta ese entonces no teníamos capacidad ni de procesarla, mucho menos de almacenarla. Es decir, ¿para qué íbamos a guardar esos datos si no los podíamos sacar el jugo? El objetivo nunca es almacenar el dato, el objetivo es hacer algo con esos datos. Entonces, un poco ante la necesidad de ver cómo resolvemos eso, hubo dos grandes... fueron varios, pero dos grandes momentos de esta época. Fueron grandes habilitantes, tecnológicos siempre, porque esta es una parte más enfocada en lo tecnológico, son la parte habilitante de todo esto. Por un lado fue, en 2006, AWS aparece y redefine un poco la forma en que trabajamos. El concepto de trabajo en nube se empieza a popularizar. No es que no existiera, pero ahí se empezó a popularizar. Y con eso, para los que estamos en esto hace unos cuantos años, el hecho de olvidarnos de la problemática de conseguir el hardware, una vez que está, instalarlo, configurarlo, cargarle datos y finalmente hacer algo útil con todo eso, bueno, empieza a desaparecer. Nos empezamos a enfocar en realmente lo que tenemos que hacer y no tanto en el cómo, sino más que nada en el qué, que es lo que nos interesa a nosotros. También asociado a eso, en esta misma época, aparecen otros dos habilitantes, las bases de datos NoSQL y los sistemas distribuidos de la mano de Hadoop, que nos permiten hacer algo que hasta ese entonces no se podía hacer. Es decir, por primera vez pudimos empezar a almacenar volúmenes teóricamente infinitos de datos y más que almacenarlos, empezar a procesarlos. Entonces realmente esto fue algo muy habilitante. Y esto, de nuevo, época más o menos 2000, más o menos, o 2000, entre 2000 y 2010. Por último, la actualidad. Digamos como la década entre 2010, 2020 y hacia adelante. Donde, si nos ponemos a pensar, hoy por hoy ya los desafíos ya no son más tecnológicos. En el pasado, realmente, tenemos que ver cómo procesar grandes volúmenes de datos, cómo inferir tal o cual cosa, porque bueno, tenemos tecnología que tal vez nos limitaba un poco. Hoy por hoy, justamente, el desafío ya no está más ahí, como dije antes, está en las personas. Si todos tenemos la misma tecnología, porque la nube de alguna forma es un gran democratizador, todos tenemos la misma tecnología, ya no es que yo tengo un data center más grande y demás y por eso tengo más oportunidades y qué sé yo. Si todos tenemos herramientas muy potentes, justamente el foco está en las personas. ¿Cómo hacemos para construir eso, para optimizar tal o cual proceso, para mantenerme competitivo, para redefinir mi modelo de negocio? Y es un poco lo que estamos hoy atravesando. En este momento, la verdad, nos enfocamos principalmente en las mecánicas de trabajo. No es por nada que en 2014, 2015 se empieza a hablar de DevOps, DataOps, MLOps. De hecho, el año pasado fue la primera conferencia que se hizo de MLOps, con lo cual, imagínense si no son términos que son realmente actuales, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí un poco de evolución. Los últimos 50 años, resumidos de alguna forma, obviamente mucha licencia poética, así que nadie se enoje, pero justamente resumidos un poco y ojalá haya podido transmitir que los últimos 10, 15 años hubo un cambio tecnológico realmente fuerte. Empezamos a hacer las cosas distintos y tuvimos grandes habilitadores. Y creo que hay el punto importante, o el takeaway creo importante de la sección anterior es la tecnología se transformó en un habilitante para concentrarnos en qué tenemos que hacer con esos datos, realmente. Ya no tanto en el cómo, sino enfoquémonos en el qué. Entonces ahora saltemos a entender un poco qué es lo que pasó, cómo se fue masificando esto. Para esto vamos a usar la curva de las expectativas de Gartner. Gartner, desde hace unos cuantos años, publica todos los años el Hype Cycle, todo lanzamiento tecnológico o todo lanzamiento que termina siendo, que tracciona mucho, lo analizan con esta curva. Es súper sencilla, es en un eje el tiempo, en otro eje las expectativas que genera ese lanzamiento, tecnológico o no, de nuevo, y esto se divide en tres grandes etapas. Como ven, la primera etapa, después del lanzamiento, un pico de expectativas sobredimensionadas. ¿Qué es esto? Todos estamos hablando de algún tema, tal vez no lo terminamos de entender, pero todos estamos hablando. Y digo no terminamos de entender, porque tal vez no le terminamos de encontrar una aplicación. Si quieren ejemplos, piensen en la Web 3 hoy, la descentralización. Hace unos meses todos hablamos de los NFTs. Hoy por hoy ya me parece que eso es un buen ejemplo para la siguiente etapa, el abismo de la desilusión. Un nombre que parece muy pomposo, casi de película. En realidad, después de una expectativa tan sobredimensionada, obligadamente lo que va a pasar es una desilusión. Bueno, piensen hoy, por ejemplo, en las cripto. Hasta hace algunas semanas será el futuro y demás. Hoy por hoy, se acabó todo. Terra, Luna, arrastraron todo. Esto no significa que la tecnología que se esté planteando deje de ser útil, pero lo que pasa es que justamente se pincha un poco esa burbuja, ¿no? Ahora, el punto más importante es la última parte, la meseta de productividad, donde realmente ese lanzamiento, novedoso al principio, dejó de ser novedoso y empezó a tener una aplicación real. Y ahí es donde las cosas se masifican. Y es una buena prueba, es un buen tamiz de acidez para los nuevos lanzamientos. Muchos no llegan ahí, mueren en el camino, otros llegan y realmente se terminan de posicionar. Veamos un poco esto. Entonces, 2014,
la primera vez que Gartner publica lo que es ciencia de datos o analítica predictiva dentro del Hype Cycle. Esto debiera estar más o menos por acá, ciencia de datos. La primera vez que se habla, 2014, obviamente, lanzamiento casi llegando al pico de las expectativas sobredimensionadas. Año siguiente, ya Gartner no lo pone como ciencia de datos, sino que lo pone como analítica predictiva. Fíjense, pico de expectativas completamente sobredimensionadas. Esta fue la época donde aparecieron todas las revistas hablando de los datos son el futuro, los datos son el nuevo petróleo, los científicos datos somos la posición más sexy. Después nos dimos cuenta, lamentablemente, que no. Y bueno, hacemos un poco de fast forward. 2016, Data Lakes, analítica predictiva empieza a caer. Y vamos a meter un poco de fast forward. 2019, sobrevive a la instancia de la desilusión, por decir una forma, y vamos directamente al 2021, donde finalmente hablamos de analítica predictiva, para hablar en la general del trabajo con datos, como un paraguas de conceptos. Estamos hablando de inteligencia artificial, ciencia de datos, modelos machine learning o cualquier cosa asociada al trabajo con datos, ¿no? Entonces, finalmente acá podemos ver desde Gartner, o desde justamente esta generación de expectativas, cómo se termina de adoptar este término, ¿no? Y acá es donde estamos en la masificación. Fíjense, 2021, muy traccionado 2019, empieza a explotar en 2020, 2021 y bueno, ya la realidad la conocemos todos. Hoy por hoy los datos es una realidad transversal a cualquier disciplina. No importa qué profesión haga o en qué me desempeñe, con seguridad voy a necesitar datos para tomar mejores decisiones, para optimizar procesos, para lo que fuere. Entonces, sea que muy probablemente, bueno, esto es una hipótesis, ¿no? Muy probablemente asociada a la pandemia 2020, cambio en mecánica de trabajo, aceleración de la transformación digital, que la transformación digital en realidad es una transformación cultural, asociada muchas veces a la alfabetización en el uso de los datos. Para ser 100% digital tengo que entender, más allá de, tengo que tener herramientas tecnológicas, pero también necesito datos para poder operar. Sea por eso o sea por lo que sea, lo cierto es que hoy por hoy, y desde hace algunos pocos años, 2 o 3 años, los equipos de analítica dejaron de ser equipos de 1, 5 personas a ser de 50, 100 personas. Y eso hoy por hoy es más la media que estamos viendo. Ahora, bueno, un poco lo que decía antes, 2014-2015, todas estas publicaciones que son todas conocidas, que hoy todas las empresas son empresas de datos, que la profesión del futuro, etcétera, etcétera, no por nada salió en esa época. Ahora, hoy por hoy, si hablamos de científicos de datos, la verdad que estamos hablando no de científicos de datos, sino de todos estos perfiles. Es decir, el científico de datos es el postre de una comida, no sé, no se me ocurre una mejor analogía. Es decir, para poder trabajar con datos necesitamos distintos perfiles de distintas personas que se especialicen en todo el ciclo de valor, en toda la cadena de valor, si quiere, de los datos, desde la obtención del dato crudo, la disponibilización, la depuración, los ingenieros de datos, los arquitectos que piensan la solución como un todo, la modelan, la desarrollan, la implementan, los distintos perfiles que hacen justamente al desarrollo de esto. Entonces, si nos ponemos a pensar, o si me siguieron hasta acá, 2020, 2019, más o menos, empieza a haber una cadencia cada vez más grande, una necesidad cada vez más grande de perfiles de datos. Primero, asociada a necesito científicos de datos, aquellos roles que en ese entonces los veíamos como personas omnipotentes que hacían un poco de todo, y después fuimos pensando que sería bueno ir especializándonos. Bueno, como en toda profesión, ¿no? Tenemos médicos clínicos que saben un poco de todo y pues tenemos especialidades particulares por cada sección del cuerpo. Con el ciclo de vida del dato es lo mismo. No sé, estas analogías las estoy inventando en el momento. Entonces, pensemos esto. Mucha necesidad de especialistas de datos, una profesión cada vez más especializada, más específica, y entendamos un poco justamente cómo esto impacta en la demanda. Bueno, la demanda es fácil, cómo impacta esto en la oferta de estos perfiles. Es obvio pensar que hace algunos años atrás el científico de datos era la posición que más traccionaba. Hoy por hoy, la posición que más tracciona deja de ser el científico de datos y pasa a ser el ingeniero de datos. Bueno, claro, si yo para trabajar con datos, para hacer modelos predictivos, necesito datos, necesito en realidad datos de calidad. Y para que eso pase de forma ordenada, automática y demás a lo largo del tiempo, para que sea productivo, necesito un equipo que se encargue de obtener esos datos y demás. Más allá de una profesión o la otra, lo interesante es ver cómo distintos portales de empleo, Dice, Hired, LinkedIn, plantean cómo el crecimiento año a año, eso es 2021 contra 2020, cómo creció, por ejemplo, la necesidad de ingenieros de datos en base a las publicaciones hechas, un 50%, por ejemplo, en Dice, 45% en Hired y así. Este recuadro de acá abajo, tal vez no es muy sexy, hablando de profesiones sexy,
Los ingenieros de datos, el tiempo para cubrir una posición en ingeniería de datos es el doble que para cubrir una posición de científico de datos. Es decir, es el doble difícil conseguir un ingeniero de datos. No importa si es el doble, el triple, lo que fuera. Lo que voy son posiciones hiperdemandadas, donde en promedio, por ejemplo, ese portal de empleo, que estos datos acá y de allá son de DICE, se demoran 46 días, o sea, un mes y medio para una posición que es probablemente las mejores pagas a nivel mundo. Entonces, esto significa realmente que hay una escasez absoluta. Sigamos con esto. Para ir terminando esta primera parte, ¿no? Entonces, es una profesión hiperdemandada, cada vez más especializada, donde vemos que no hay personas. Si para una profesión súper bien paga nos demoramos un mes y medio en cubrir posiciones, evidentemente hay un tema ahí, hay un tema de escasez. Y un poco la escasez no solamente está por la especificidad o la especialización, sino también por las herramientas que se están usando. En el pasado usábamos herramientas de propósito más bien general, usamos 1 o 2 herramientas para casi todo, almacenábamos los datos en algún lado y los procesábamos ahí y casi hacemos todo con la misma herramienta. Hoy dejamos de hablar de herramientas y pasamos a hablar de stacks. Hoy la verdad que usamos herramientas de propósito muy específico, o sea, usamos combinaciones de herramientas muy sencillas, muy chicas, de propósito muy específico, que hacen muy fácil lo que antes era complejo, pero donde realmente el desafío es poder gobernar esa solución y, por otro lado, poder tener un equipo que pueda entender ya no 2 o 3 herramientas, sino tal vez 10, 15 herramientas. Si a eso le sumamos que gran parte de esas herramientas, esos servicios que estamos usando, tienen pocos años de vida, o sea, realmente hay una innovación constante, estamos en un desafío. Para ejemplificar, hoy por hoy un orquestador, no importa, o sea, un orquestador es algo que se encarga de ir haciendo las ejecuciones de los procesos de obtención de los datos, hablando muy en general. Hoy por hoy se usa mucho una herramienta que es Apache Airflow, es una herramienta que apareció en 2016, pero se popularizó en 2019. Es decir, es estable desde hace algunos pocos años. Usamos mucho Spark, un sistema distribuido que es muy bueno por un montón de aspectos, pero se lanzó en 2014 y se popularizó en versiones más estables en 2016. O sea, realmente estamos hablando de herramientas muy novedosas. Piense que el lanzamiento de una herramienta no está asociado a la comunidad, a la cantidad de gente que lo usa. Entonces, realmente, el usar herramientas de propósito muy específico y muy novedosas hace que también esto sea un desafío. Entonces, bueno, si me siguieron hasta acá, lo cierto es que los especialistas de datos, la verdad, no existen. En algún momento esto va a cambiar, ojalá, pero lo cierto es que hoy por hoy esta brecha, todos los años, por lo menos desde 2019, no para de ampliarse. Es decir, cada vez hay más posiciones abiertas y cada vez, si bien hay cada vez más personas que se van especializando en esto, realmente la brecha, por llamarlo de una forma, la grieta, es cada vez más amplia. Entonces, realmente la conclusión es que son perfiles hiperdemandados y eso se traduce en una altísima rotación. Si a esa ecuación le sumamos, si me siguen hasta acá, todo parece una película de terror, pero quédense tranquilo que ahora vamos a ver de cómo tratamos de resolverlo. Pero esta película de terror por lo menos empieza a terminar, o la parte donde llegamos casi al clímax, donde estamos a punto de... La peor parte de la película es, si a todo esto le sumamos un poco la exposición global que hoy tenemos todos, gracias al trabajo remoto y demás, este es un problema global. Entonces podemos estar trabajando de cualquier lugar del mundo, nuestro equipo va a estar trabajando de cualquier lugar del mundo, pero también pudiendo ser hanteados por cualquier lugar del mundo. Entonces es un desafío realmente muy grande. Bueno, ¿qué vemos entonces? Que el proceso de selección muchas veces es como un goteo, donde realmente conseguir gente que tenga tal o cual experiencia en este stack de herramientas con tal experiencia no llega nunca o cuesta un montón conseguirlo porque realmente o no existe o realmente son muy pocos. Entonces viene por goteo. Después, la retención son como las goteras. Realmente es muy difícil en perfiles tan hiperdemandados retener, porque realmente es un desafío casi constante. Y asociado a todo esto, la formación. Entonces, realmente este es el ecosistema en el que nos movemos. Altísima rotación, una selección muy compleja, muy desafiante, y un proceso formativo que hay que repensarlo. Entonces, ahora sí, ¿cómo resolvemos esto? ¿No? O sea, pasamos a la segunda parte de la película, que fue como la parte del nudo, vemos ahora cómo empezamos a resolver esto. Entonces, a ver, lo que les voy a estar contando es una experiencia nuestra que arrancó en 2018, cuando por primera vez empezamos a recibir pedidos de clientes nuestros que, bueno, ya no eran armar equipos ya no de 1, 3, 5 personas, sino 1, 3, 50, 70 personas.
Con tecnologías, por ejemplo, en 2018 el pedido llegó por Spark, una tecnología muy aspiracional en ese entonces, muy aspiracional inclusive hoy, pero una comunidad realmente muy chica. Entonces, ¿cómo hacemos para formar ese equipo que realmente no existe? Aún si pudiéramos encontrarlo, porque que los hay, como las brujas, lo cierto es cómo hacemos para formarlo, porque a escala, ahí está el desafío, ¿no? Entonces, probamos un montón de cosas, probamos hacer formaciones cortas, formaciones largas, la verdad nos golpeamos un montón la cabeza contra la pared, pero lo que terminamos generando es lo que hoy llamamos Data School. ¿Qué es Data School? Data School es justamente un proceso que tiene 3 grandes aristas, que es un poco lo que voy a estar comentándoles ahora. A grosso modo, tiene una primera parte que se basa en la selección de personas. Nos enfocamos ya no en las habilidades que traen las personas, porque lamentablemente probablemente esas habilidades no existan. Nos enfocamos principalmente en el potencial o en la capacidad que tienen las personas de aprender, en esa curva de aprendizaje. Entonces, ya cambiamos, dejamos de buscar personas con habilidades preexistentes, sino que tratamos de dárselas. Por otro lado, la formación inicial es fundamental. Nuestro desafío acá fue cómo hacemos para formar en un mes a un perfil como un ingeniero de datos. Entonces, ese fue el desafío. Obviamente no es que hay una receta mágica, justamente espero poder transmitir eso, quédese tranquilo que no haga... Si alguien tenía la esperanza de encontrar algo mágico, lamentablemente no va a hacer acá. Pero sí lo que encontramos es que si nos enfocamos en ser muy específicos en la formación y hacerla obviamente muy acompañada, eso se puede lograr. Ahora, para lograr eso, necesitamos otras 2 patas más. Una segunda pata que está asociada a cómo se construyen las soluciones de datos. Hoy por hoy el panorama tecnológico es tan heterogéneo, tan inclusive divergente a veces, que hay muchas formas de hacer lo mismo. Ahora, la mejor forma va a depender de la configuración de equipo que tenga, los perfiles que yo tenga dentro de mi equipo y también, obviamente, de la necesidad que quiero resolver. Una cosa no puede ir contra la otra. Entonces, trabajamos muy codo a codo con clientes diseñando eso. ¿Cómo hacemos para diseñar esa solución? Sobre esto en un ratito vamos a entrar. También trabajamos en lo que es la construcción de los equipos, pero ya desde el perfil de las personas. Es decir, ya sabemos que un científico de datos que haga todo no lo vamos a encontrar, no lo vamos a poder formar, porque realmente sería una persona con un problema de perfil, ¿no? Tenemos muchas personas en una, no sé, se me ocurren personajes casi de fantasía. Pero bueno, entonces trabajamos mucho en lo que es la construcción del equipo, quién hace qué y cómo. Ahora vamos a ver sobre eso y después obviamente en todo lo que es el seguimiento. Para nosotros estas 3 aristas es lo que nos permite, esta cosa que parece medio mágica, en formamos personas en un mes. Dicho así, suena mágico, ¿no? Ahora, todo esto que parece hasta ahora tal vez una promesa de campaña, es lo que iniciamos en 2018. Hoy, 4 años y algo más tarde, por el proceso pasaron más de 800 personas. O sea, y realmente hoy por hoy tenemos personas que entraron hace 4 años o 3 años y algo y fueron pasando por todo el proceso. Y realmente podemos decir que funciona. Entonces, un poco de eso van los próximos slides. Bueno, vamos a enfocar en algunas partes de todo este proceso, ¿no? Proceso de selección. Algo les comenté. Lo que buscamos es invertir la pirámide. Si sabemos que no el talento que necesitamos, desarrolladores de tal y cual tecnología con tantos años de experiencia en tal y cual cosa, eso sabemos que no existe, bueno, busquemos cómo nos apalancamos en conocimientos preexistentes que nos sirvan. Entonces, para poner de ejemplo, un ingeniero de datos, podemos pedirle que sepa SQL. SQL es un lenguaje, es una especie de Esperanto, un lenguaje universal de los datos, creado en 1976, pero más vigente que nunca hoy. Ese conocimiento existe en el mercado. Entonces, por ejemplo, nosotros buscamos ingenieros de datos, buscamos personas con el afán de convertirse en ingenieros de datos, por ejemplo, que tengan este conocimiento. Entonces, ya de entrada, arrancamos con una base de pirámide invertida, muy grande. Ya no es que tenemos una persona cada tanto. Todo este proceso de Data School que les menciono, lo hacemos cada 1 mes y medio. Cada 1 mes y medio, en Datalytics entran más o menos entre 5 y 10 personas. Entonces, todo lo que voy a contar es completamente iterativo y por ende tiene que ser escalable. Sobre eso igual voy a volver. Entonces, primero, conocimiento de base para nosotros es fundamental. Después buscamos potencial, como adelanté antes. Para nosotros potencial es capacidad más actitud. Nosotros no contratamos por conocimiento preexistente. Si lo tienen, genial, es casi un milagro. Pero, como los milagros muchas veces hay que construirlos, nosotros salimos a buscar más que nada actitud. Personas que tengan ganas de aprender y obviamente que tengan la capacidad para hacerlo. Eso para nosotros es fundamental, porque después el conocimiento se lo podemos dar sin ningún problema e inclusive las horas de vuelo, o sea, la experiencia, la pueden adquirir con nosotros. Eso es fácil. Nos basamos mucho en desafíos. Acá lo que buscamos es que este proceso de selección arranque con un embudo muy grande y a través de desafíos vayamos entendiendo, vayamos construyendo el perfil de cada persona y sobre eso justamente termine un embudo de las personas que consideramos más capaces.
Para que se den una idea, en la última camada que hicimos en Colombia, arriba de todo, el embudo arrancó con 74, 78 personas y terminó con 6. El porcentaje de eso no sé exactamente qué será, 6%, 8%, una cosa del estilo. Pero no es tanto el porcentaje, es realmente el proceso que permitió ir identificando qué personas tienen las habilidades, ya no técnicas, sino las habilidades en términos de curva de aprendizaje y demás. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿En cuánto tiempo pasó de 70 a 6? Una semana. Ahora cuento un poco de eso, ¿no? Sí, pensá que lo hacemos cada un mes y medio. Entonces esto es un proceso que es recurrente. Y cierro acá, y aprovecho, está la gente de PDA, no me dejen mentir acá. Permítanme alguna licencia, no, pero hablando en serio, nosotros cerramos justamente, para nosotros es súper importante el perfil. Como hasta acá, la verdad, la gente que evaluamos no es que tienen un currículum con cientos de años de experiencia. Lo que buscamos justamente es entender el perfil conductual de las personas. Entonces, vamos a través de desafíos, a través de preguntas, a través de distintas instancias que, justamente más a la pregunta que acabo de responder, imagínense, es una semana de tiempo, con lo cual obviamente nos podemos equivocar. Terminamos usando justamente el PDA como una herramienta para terminar de construir ese perfil. De nuevo, acá estamos buscando personas con potencial para aprender y obviamente con ganas. Bueno, esto es solamente la selección. Los que pasan esto, pasamos a la gran promesa de campaña, formación inicial, ¿no? Si queremos formar en un mes a una persona, tenemos que evaluar un montón de cosas. Evaluamos el perfil, todo este proceso y demás, y ahora tenemos que ver cómo le damos ese shot inicial de formación. Entonces, ¿qué hacemos? En un mes no se puede formar a nadie en todo, mucho menos en una tecnología tan divergente como la que acabo de comentar, que es súper heterogénea, súper compleja en términos de un montón de herramientas que se van definiendo y redefiniendo constantemente. Ahora, lo que sí podemos hacer muy fácilmente es, trabajando con clientes, construir cuál es ese pareto de formación que necesita una persona. Entonces, ¿qué hacemos? Nos enfocamos no en toda la carrera, el ciclo profesional de una persona, pues eso es muy complejo. Nos enfocamos solamente en los primeros 3 meses de vida de esta persona. 3 meses de vida, perdón, dentro de la compañía, eso no es muy drástico. Entonces, ¿qué hacemos? Ese pareto es, ¿qué 20% de conocimiento necesita esa persona? De todo el conocimiento, ¿qué 20% es lo que necesita para el 80% de su diaria de sus primeros 3 meses? Ahí es como que la pregunta la damos vuelta y podemos resolverla en un mes. Entonces, con eso justamente nos encargamos de identificar qué son esas habilidades que necesita una persona para esos primeros 3 meses. Recuerda una cosa, me adelanto en unos slides, trabajar en lo que es ciencia de datos, para hablar de una generalidad, pero me refiero a todo el ciclo de vida de los datos, es un deporte en equipo. No hay una persona que pueda hacer todo. Eso sí, no terminaríamos nunca de formarlo. Ahora, yo no puedo construir un equipo en base a solamente talento. Messi, yo no sé de fútbol, pero entiendo que Messi es un fenómeno, pero un equipo con solamente Messi probablemente no sé cuántos goles haga, porque sabrá hacer goles, pero probablemente no sepa defender o no sepa hacer, no sé, jugar a largo. O tal vez sepa hacer todo, no sé, perdón, Messi, sea donde sea que estés. Pero lo que voy es, un equipo se construye en base a la construcción, no se rían, viejo, te es un esfuerzo por poner metáforas sencillas. Un equipo se construye en base a distintos perfiles, justamente teniendo esa construcción de distintos perfiles que puedan resolver esto. No podemos tener una solución de datos que solamente se base en talentos, en Messi. ¿Por qué? Porque, bueno, a una persona curiosa, súper talentosa, hacer una tarea recurrente, tal vez la aburre, tal vez no, con seguridad la aburre. No durará una semana haciéndola. Por el contrario, una persona que está cómodo con eso, el dinamismo tal vez lo incomoda. Entonces, realmente la construcción de los perfiles es fundamental. En ese mes tratamos de cubrir al menos 3 cosas, conceptos básicos. Como los conceptos básicos de Data Analytics en realidad no están muy estandarizados, imagínense que se redefinieron por completo en los últimos 10, 15 años, la verdad hay muchas formas de decir lo mismo, con lo cual buscamos primero homologar los conceptos, después buscamos dar obviamente la teoría y los fundamentos. Nosotros somos unos creyentes absolutos que si la gente entiende la teoría, el por qué funcionan las cosas, después la práctica es más sencilla. Entonces, en una segunda parte lo que buscamos es enfocarnos en prácticas de la herramienta en particular, el conjunto de herramientas, el stack en particular con lo que la persona va a estar trabajando. Y para eso nos apalancamos en un criterio que me encanta, que es KISS. Mantengamos las cosas sencillas, no las complejicemos de forma innecesaria. Y por otro lado, en proceso de estandarización, en blueprints, en mecánicas estandarizadas de trabajo. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza buenas prácticas y por otro lado, porque hace más fácil el onboarding de las personas. Y terminamos con una formación muy particular ya en las mecánicas específicas de ese cliente. Todo esto lo hacemos por cada proyecto y por cada cliente.
de nuevo, si queremos hacer esto muy específico, no queda otra que hacerlo de esa forma. Un último punto para ir cerrando esta etapa es todo esto, para hacerlo escalable, tiene que ser de autoconsumo. ¿Qué significa esto? Tenemos un portal de e-learning interno, tenemos distintos módulos para cada área y demás. Todo eso, hasta ahí, todo muy lindo. Autoconsumo no es autoaprendizaje. Si yo tengo un portal de e-learning y eso es todo lo que tengo, y sumamos a una persona y le decimos durante un mes, toma, mirate estos videos, léete estas cosas, haz esta práctica, lo cierto es que esa es la digitalización de lo que en la vieja escuela era, agarra un libro, te lo tiro, léelo, aprendelo y nos vimos. Eso sabemos que no funciona, que es lento. En formación, en lo que hacemos nosotros, eso hace que buscamos perfiles que sean autodidactas, pero tenemos que darle las herramientas y tenemos que estar encima de la persona para ver, primero, ir perfilándolo, hablé mucho del perfil y eso es fundamental, y por otro lado, para asegurarnos que entienda las cosas de la forma que nosotros queremos que la entienda, para justamente no darnos cuenta tarde que tal vez no las entendió, que fue más lento, que aprende muy bien pero se toma más tiempo, o por el contrario, que es muy extrovertido pero le faltan tal vez los fundamentos necesarios. Entonces, nosotros nos basamos para que esto sea escalable, en plataformas que sean de autoconsumo, pero no de autoaprendizaje. Ahí tenemos instructores que están todos los días encima de las personas porque buscamos, primero que aprendan los conceptos, pero buscamos ir construyendo el perfil de estas personas. Si el proceso de selección dura una semana y esto dura un mes, tenemos 5 semanas para realmente entender los perfiles de las personas. Y si, como dije al principio, estamos en un momento de la historia que irónicamente está atravesado por la tecnología y qué sé yo, pero todo depende de las personas, todos tenemos las mismas herramientas, con lo cual diferenciarles basta en la creatividad de las personas, la verdad que el perfilado de las personas es fundamental. Bueno, este es el portal de e-learning, lo paso medio rápido. Otro punto que toqué es, si quiero formar en poco tiempo, tenemos que armar ese Pareto, eso es fundamental para ser específicos, pero tenemos que diseñar soluciones que permitan, que sean coherentes. Hoy por hoy, en lo que hacemos nosotros está tan atravesado por la tecnología, por la innovación constante y demás, que si las soluciones, las arquitecturas de datos, no se piensan desde una perspectiva del equipo que tengo, según el tipo de empresa que soy, y según obviamente la problemática que quiero resolver, tal vez terminamos en soluciones hipercomplejas que necesitamos ingenieros mega especializados para hacer tareas que son completamente operativas y aburridas. Y eso lamentablemente vemos que pasa mucho. Por eso, para que la formación sea específica, para que las personas puedan sumarse lo antes posible en proyectos, trabajamos muy fuerte en el diseño de las soluciones, en las soluciones de datos, en construir arquitectura de datos que sean coherentes según la necesidad de resolver. Esto lo mencioné recién. Trabajar en esto es hoy por hoy, tal vez hace algunos años no, pero hoy por hoy es una dinámica de trabajo en equipo, con lo cual también trabajamos con clientes en evitar los hombres orquesta. No encontré una imagen mejor, pero me encantó. Donde es muy lindo cuando vemos este tipo de cosas que pasan y funcionan, pero son excepciones a la regla. La regla que pasa, y por lo general la solución puede ser muy linda, pero es completamente inútil. Y no hay peor cosa en el mundo de los datos que soluciones muy lindas, espejitos de colores, pero que no son usados por los usuarios finales. Hoy por hoy el único indicador de éxito que tenemos nosotros realmente es el uso que hace el usuario final de nuestra solución. Entonces, es fundamental construir equipos de forma también coherente. O sea, que la arquitectura de solución, la solución sea coherente y que los equipos sean coherentes, los distintos perfiles que hacen a este equipo. Hoy de mínima tenemos 6 ingenieros de datos que se encargan de obtener el dato, depurarlo, modelarlo y dejarlo listo para su explotación. Claro, si es la materia prima, más vale que tenga calidad, porque si no cualquier cosa que haga va a ser mala. Después tenemos dos perfiles distintos. Cuando digo perfiles, acá estoy generalizando. Hay muchos perfiles dentro de cada de estas cosas que voy a mencionar, pero a los fines de ser más práctico creo que es mejor. Después tenemos especialistas en visualización de datos que se encargan justamente de explotar los datos de forma visual para facilitar a los seres humanos a entender lo que es el que querramos analizar. Entonces, construiremos reportes, tableros, sistemas de georreferenciación, sistemas de alertado, cubos, lo que se les ocurra y lo que exista, para justamente facilitar a la persona que tiene que tomar la decisión en base a los datos que le hagamos llegar. El otro tipo de explotación que vamos a hacer de los datos es más bien analítica. Entonces, construiremos modelos predictivos que en base a patrones que encontremos en los datos trataremos de inferir algún comportamiento y en base a eso vamos a estar tratando de anticiparnos a algún escenario. Entonces, hasta acá las 3 prácticas core. Eso lo complementamos con otro perfil que son los BAT. En el pasado hablamos de analistas funcionales, analistas de negocio. Hoy hablamos de traductores de negocio, Business Analytics Translator. ¿Qué es esto? Esos perfiles que pueden interactuar con el negocio, entender la problemática de negocio y traducirla a una problemática de datos.
Y hoy por hoy vemos que este es un perfil fundamental. La tecnología, inclusive los proyectos, se transformaron en cosas tan específicas, tan especializadas, que no hay peor cosa que resolver de forma compleja o de forma elegante un problema que es irrelevante. Entonces, realmente, este rol es clave para realmente resolver problemas que sean de interés para el negocio, ¿no? Y por último, arquitectos. Por anteúltimo, los arquitectos de solución. ¿Quiénes son los arquitectos de solución? Bueno, si este panorama tan tecnológico, tan atravesado por distintas herramientas, donde una solución es una malla de un montón de servicios, necesitamos esos perfiles, esto sí, con mucha experiencia, mucho seniority, que permitan justamente construir una solución que sea coherente a las necesidades del negocio y del equipo que tengo para resolverlo. Estos son justamente los que construyen la solución como un todo, los que velan por la coherencia tecnológica o por la calidad, si quiere, de lo que estamos construyendo. Esto hubiera terminado acá, pero hace algunos años nos dimos cuenta que en Analytics, de nuevo hablando como un paraguas de un montón de especialidades, muchas veces es como que terminan las cosas en buenas intenciones. Construimos modelos que predicen tal o cual cosa, pero que tal vez no llegan a operacionalizarse. Hay inclusive frases lamentablemente célebres de cementerios de modelos. Pasa mucho. Eso pasa mucho. Desarrollas una solución, que generas tu modelo predictivo probablemente, y ahí se queda. Se usa una vez para hacer una predicción, no se reentrena el modelo, con lo cual se quedan obsoletos los datos, no vale para nada al cabo de poco tiempo, y eso pasa mucho. Totalmente. Inclusive, pensemos esto, ¿no? En el pasado, trabajar con datos era algo que era importante, todos reconocíamos la importancia del tablero, porque nos decía por qué estaban pasando las cosas, por qué tal vez iban a pasar y quién sabe, pero tal vez no era crítico. Hoy por hoy, desde hace unos años, empezamos a ver que es crítico lo que hacemos. De nuevo, no es que antes no fuera importante, pero hoy ser crítico es que es tal vez tan crítico como, si soy un retail, la línea de cajas de un retail, donde si eso no funciona no puedo facturar y el negocio se me para. Hoy por hoy, donde no sé, sistemas de recomendación, modelos de fraude, motores de inferencia online, son cosas que hacen que el negocio venda más o inclusive tal vez no venda. Entonces cada vez estamos más metidos en el core, con lo cual perfiles como DevOps, DataOps o MLOps, lo digo en la generalidad, hoy por hoy obviamente en datos tratamos de pensar en DataOps, que hereda muchas cosas del mundo DevOps, son aquellos que se encargan justamente de asegurarnos la operacionalización de lo que hacemos. Nuestro objetivo de nuevo es que las cosas que hagamos obviamente se usen. Bueno, eso implica tocar entornos productivos y asegurarnos que los procesos de reentrenamiento, de reimplementación, etcétera, funcionen. Es que si no, un modelo, por ejemplo, de predicción de fraude en el uso de tarjetas de crédito, pues si no lo reentrenas te sirve para ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero no te está ayudando a detectar posible fraude en tu operación diaria, ¿no? Claro, es un buen ejemplo justamente el fraude, porque lamentablemente sabemos que el fraude, cualquier hecho delictivo, también va aprendiendo. Entonces es una carrera justamente contra el delito o contra el fraude. Cualquier modelo que hoy funcione, sabemos que si no se va reentrenando, queda en una buena intención del pasado. Sí. Ese es el último perfil, el de los DataOps. Entonces, en base a estos 6 perfiles es que configuramos o creamos los equipos de trabajo. De nuevo, si queremos poder hacer todo esto en un corto tiempo y poder escalar los equipos, bueno, no queda otra que trabajar en la formación, en la configuración de equipos y en el último paso, que sería el seguimiento. Este es más sencillo. Un mes de formación no alcanza para nada si no se complementa con un seguimiento diario y, por otro lado, con un esquema de formación continua. Para cerrar, de nuevo, entonces, las 3 aristas que mencioné recién, selección e información son fundamentales. La selección en términos de una pirámide invertida, donde nos basamos en conocimiento preexistente que tengan las personas. En todo el proceso formativo, que necesitamos que sea hiper especializado. O sea, no nos sirve aprender cosas que no voy a estar usando en los 3 meses, porque si aprendo algo que usar el año que viene, dentro de un año me lo olvidé, dentro de 2 meses me lo olvidé. Por otro lado, tenemos que asegurarnos de identificar a aquellas personas que tengan las ganas, la actitud frente a lo desconocido, o sea, que tengan actitud para resolver situaciones problemáticas de una forma completamente proactiva, porque la verdad, justamente lo que hablamos hace un rato, sí, la capacidad de autoaprendizaje es fundamental. De nuevo, no para que sea la única herramienta de formación, pero en la diaria realmente van a estar trabajando en situaciones donde van a tener que poder resolver las cosas por sí solos. Entonces, el proceso formativo, el proceso de selección es fundamental, el proceso formativo también es complementario y ese es un eje. El otro eje justamente es definir mecánicas de trabajo que sean coherentes. Todo esto no va a funcionar, a menos que de nuevo estemos en el mundo de la fantasía, pero en la realidad lamentablemente no va a funcionar si no definimos equipos
con perfiles que sean coherentes, con alcances claros, y de esa forma sean especializados, y en base a ser especializados, sean coherentes al proceso formativo y a lo que le vamos a exigir a las personas que hagan. Y por otro lado, construcciones de soluciones tecnológicas que sean coherentes a esos equipos y a la necesidad. Es decir, esos dos ejes son fundamentales. Y el último, obviamente, lo que mencionaba antes, el seguimiento. Si hacemos estas tres cosas, que de hecho hoy por hoy puedo decirlo con fundamentos, ¿no? Porque es algo comprobado que en los últimos 4 años y medio nosotros, que históricamente nos dedicamos al desarrollo de proyectos de datos, hace 4 años y medio que empezamos a autodenominarnos, por alguna forma, como la Universidad de los Datos. Porque justamente todo el proceso formativo vimos que es algo absolutamente crítico. Y en este contexto de altísima demanda, obviamente asociada a una altísima rotación, realmente es la única forma de hacer escalar estos equipos. Así que bueno. Aquí es donde entraremos a colaborar con más frecuencia seguramente. Totalmente. Esperemos que así sea. Bueno. Muchas gracias. ¿No tenemos preguntas desde el chat? ¿Alguna desde el público? ¿No? Bueno, clarísimo. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer teneros con vosotros y ya con esta sesión nos despedimos de la segunda jornada de Madrid Platform. Como veis, hoy hemos tenido un día eminentemente técnico, que en el fondo son lo que nos permite también avanzar y aprender el learning by doing, que es algo que también se está poniendo muy de moda en estos últimos meses y que nos ayuda a poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo aquí. Seguimos mañana en la tercera y última jornada de Madrid Platform. Recordad que empezamos puntuales a las 10 de la mañana y seguir haciendo estas conexiones de negocios y empresas entre España, entre Europa y América Latina, que es lo que estamos intentando conseguir con este evento. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.